Deportistas y superstición. Hace mucho tiempo yo escribí algo sobre un campeón de natación al que le gustaba que le hicieran el cupping. El cupping. El cupping o cupping es la moxibustión. No es la moxibustión. ¿Cómo se llama? Es un sistema mediante el cual te ponen una copa de vidrio en la espalda, luego le sacan el aire, ya sea con un émbolo, o meten una pequeña antorcha hecha de algodón con alcohol quemándose, la meten allá adentro, se expulsa el aire, te la ponen en la espalda, y entonces aquello, cuando vuelve a tratar de equilibrar su presión, hace chupa, entonces queda una especie de bola de piel dentro de la copa de vidrio, lo cual no sirve para nada, pero se ve mal, se ve feo, pero no sirve para nada. Y un deportista lo hacía. Y hay un problema con los deportistas, que es que tienden a la superstición de una manera muy clara. Es entendible, y creo que debe ser primero que nada entendido antes de atacarlo o de condenarlo. Los deportistas se juegan mucho, y muchas veces en lapsos muy pequeños. Ya no te digo un futbolista que tiene un mayor recorrido, juega 2 partidos a la semana de 90 minutos, sino, por ejemplo, los atletas que se preparan toda la vida para correr una eliminatoria y una final en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Quizás en 2 Juegos Olímpicos. La presión es mucha, la exigencia es mucha, lo que te juegas es mucho. Triunfar representa una vida totalmente diferente que fracasar. El segundo lugar siempre es otra cosa, una cosa radicalmente distinta del primero. Cuando tienes el primero, muchas veces pues eres Usain Bolt y todo el mundo te admira. Cuando eres el segundo lugar, muchas veces nadie sabe quién rayos eres. Bueno, entendido esto, los deportistas tratan de obtener la ventaja competitiva como de lugar. Y esto no es culpa de ellos, pero se convierte en el reino de la fantasía, la alegría, el negocio y la felicidad de todo tipo de charlatanes. Y nos encontramos con un charlatán muy especial, que es esta despreciable mujer, que es, permítanme, que no encuentro mis anotaciones sobre Marijana Kovačević. ¿Qué era Kovačević? Kovačević era un jugador de algo. Bueno, esta Marijana Kovačević es una doctora que trata a Modric y a Djokovic con placenta de yegua. Modric es un jugador de fútbol y por supuesto Djokovic es un jugador de tenis que es especialmente tonto porque no se quiso vacunar contra la COVID-19. Pero lo que reportan El Mundo y que retoma aquí un sitio que se llama Tikitakas, dice que es una mujer que atiende a grandes figuras del deporte en su clínica de Serbia, donde les trata usando placenta de yegua, que suena así como ojos de sapo y cola de camaleón. Diego Costa, otro jugador de fútbol, Modric, Novak Djokovic, Van Persie, Lampard, Fabio Aurelio, Wayne Rooney o incluso Cristiano Ronaldo habrían pasado por su consultorio para hallar solución a sus lesiones, que trata con una fórmula secreta. ¿Cómo es posible? Yo entiendo que los deportistas se centran tanto en su trabajo, en su labor deportiva, sobre todo cuando son deportistas de altísimo rendimiento, no tienen mucho tiempo para otras cosas, pero ¿no sería mínimamente razonable que pudieran saber que no hay fórmulas secretas? Que si esta señora usa placenta de yegua y con eso cura, que otros lo estarían haciendo también, que los principios que ella pueda utilizar para atender las lesiones de estos deportistas no son secretos, porque la forma en que funciona el conocimiento es tal que cuando alguien descubre algo, pues
sabe todo el mundo. En el mundo de la medicina por lo menos así es. Lo que puedes patentar es un producto determinado, pero tiene todo el mundo que saber cómo funciona, porque tienes que publicar tus resultados, etcétera, etcétera. De todo eso no están informados algunos de los millonarios más estrepitosos del mundo, porque el dinero que tiene un Messi o un Cristiano Ronaldo va muchísimo más allá del 1% del que se preocupan los que te dicen de qué te tienes que preocupar. La historia que nos cuentan es esta. Kovacevic se graduó en farmacia en 1982. Se graduó en farmacia, pero se presenta como doctora y allí dice doctora. Sí, lo dice entre comillas. El 99% de la gente no ve las comillas. Trabajó en varios laboratorios y fue profesora de universidad antes de abrir su clínica en 2003, que no es una clínica, y que creció gracias al boca a boca. La fama superó a Kovacevic, se cuestionó si tenía los permisos y licencias necesarias. No, hombre, se cuestiona qué rayos está haciendo. Incluso se le acusó de fraude fiscal. Pues sí, pero se le acusa de fraude médico, lo que la llevó a esconderse y a cambiar de aspecto. Tú imagínate cuánto dinero ha ganado como para esconderse y hacerse la cirugía plástica como un gángster de la mafia neoyorquina. Finalmente solucionó sus problemas con la justicia, de los que salió airosa y goza de gran popularidad entre los deportistas. Yo tengo este problema con muchos que atienden a deportistas, por terminar este comentario. Es lamentable, es totalmente lamentable, no solo porque está estafando a estas personas que tienen dinero para ser estafados alegremente sin darse ni cuenta, sino lo que les pueda cobrar 5,000, 50,000 euros por cada sesión, y para las fortunas de las que estamos hablando pues no es nada. Pero aparte de que engañar está mal, independientemente de que tengan o no dinero para que les estafes, moralmente es incorrecto engañar. La ascendencia que tienen los deportistas de élite entre la sociedad y sobre todo entre los más jóvenes llevan a la generalización de la creencia en este tipo de barbaridades. Tengo un problema cuando voy al fisio. A ver, yo a veces, como todos, pues, estás en el gimnasio, te das un tirón, traigo un problema en este hombro que no sé qué futuro va a tener. Pero cuando voy al fisio me dice, te voy a poner estas vendas de colores que no sirven para nada, y te voy a aplicar esta máquina que tenemos. ¿Por qué? Porque tienes que demostrarme que eres súper tecnológico cuando sabemos que esa máquina no sirve para nada. Las máquinas de punción en seco y demás. Hay muy pocos fisioterapeutas, por ejemplo, que estén luchando por una fisioterapia basada en evidencias y que huya de los resbalones continuos de la fisioterapia, por ejemplo, hacia la más absoluta charlatanería. Ahí te hacen osteopatía, te hacen acupuntura, te ponen 2 imanes aquí para que dejes de fumar. Y si fuera tan fácil dejar de fumar, yo te invito a mi casa. Yo dejé de fumar después de una pila de años de meterme 3 paquetes al día, y no es nada fácil, y 2 imanes aquí en la oreja no mejora nada, en absoluto nada. Y las cosas estas de colores tampoco. Y el que tengan un color u otro no influye, aunque ellos te vendan que sí. Yo no estoy seguro si los fisioterapeutas saben que están vendiendo un embuste y lo tienen que hacer porque si no se quedan sin clientes, o realmente lo creen. Yo no dudo que esta mujer esté en una de esas dos circunstancias. No la estoy acusando de engañar abiertamente. Probablemente cree que funciona lo que hace, lo cual no la hace mejor. Sigue siendo un peligro para los deportistas, para la gente que escucha las historias que se cuentan alrededor de ella. Pero es muy preocupante porque cuando uno tiene gente, sobre todo jóvenes que están en el deporte, cuando tú llevas a un hijo al fisio porque se lesionó en el partido de baloncesto y te sale con las vendas de colores y tienes que explicarle que es un timo, algo está fallando, y está fallando muy seriamente en la medicina deportiva. Al menos eso creo yo.